Saludos amigas y amigos, te habla Julio Jiménez Hedler en X, en YouTube y en Patreon @JulioCoco, en Instagram @Julio.coco. Bienvenido a este microbeta de audio hoy 5 de julio del año 2024, Día de la Independencia de Venezuela. Y en este Día de la Independencia te traigo este microbeta de audio titulado Recta Final. ¿Cuál es la recta final? El día de ayer, 4 de julio, dio inicio formal y legal a la campaña electoral presidencial venezolana para las elecciones del día 28 de julio e inauguró con concentraciones, marchas, caravanas en más de 70 ciudades y poblados de Venezuela. Y este microbeta es por todas las preguntas que nos están haciendo a través de las redes sociales, a través de mis amigos de WhatsApp. Por supuesto que participé de una de ellas. Creo que lo suficientemente informado de los principales incidentes, eventos y hechos importantes a nivel nacional, y por supuesto sobre el boom que fue lo que ocurrió en las caravanas, marchas en la ciudad de Caracas. Lo primero, tristemente, esta recta final arranca con una jornada represiva. Al momento de la grabación de este audio van 12 arrestos reportados, 4 en el estado Táchira, 3 en Guarenas en el estado Miranda, 4 en el estado Nueva Esparta, en Margarita, entre ellos un menor de edad, y 1 en el estado Lara. Esto informado por el doctor Imiop del Foro Penal. Y esto indica parte de lo que, el régimen no quiere que las cosas ocurran como empezaron a ocurrir. ¿Y qué empezó a ocurrir? Voy a ir de lo macro a lo micro. Todos los reportes que he recibido de distintas ciudades y poblados en el país coinciden en 3 elementos que fueron vistos a través de las redes sociales en la concentración, caravana y marcha de Caracas. Y la primera es que definitivamente, te lo dije, en un beta político aclaré el por qué María Corina Machado ya se había transformado en la líder del chavismo, y al ya ser la líder opositora, al ganar la primaria se transformó en la líder de Venezuela. La principal variante, el principal hecho es que todos vimos en la manifestación opositora personas que conocemos que eran abierta y confesamente militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, dieron un paso al frente, vencieron el miedo y se declararon en su apoyo a María Corina Machado y en su voto a Edmundo González Urrutia. Esto es un hito. Y no porque no se haya visto en la campaña de Capriles o en la campaña de Rosales en 2006. Es que aquello era demasiado tímido. Y en un momento como el de ahora, donde el régimen chavista tiene una dictadura más abierta, con mayor índice de represión, con mayor persecución, con más chantaje, pero sobre todo también ya sin control de su propia estructura, ya se ve que la fractura del chavismo es seria y todos la vimos, más allá de lo que se vio en las redes sociales. Todos los que estuvimos en una concentración, caravana, marcha opositora, vimos eso. Lo segundo, y vengo con otro, te lo dije, hice un no beta político, un video sobre el asunto de las motos y los motorizados en Venezuela. Un video que fue criticado enormemente por un poco de personas que no lo vieron, y allí yo dije claramente que el asunto era que una buena parte, un buen sector de los venezolanos cuyo medio de transporte son las motocicletas estaban sumados de frente y sin miedo a la campaña opositora. Ya esto se venía viendo en los actos en Apure, en Barinas, en Los Andes, en Lara, en Falcón, pero no se había visto donde todo el mundo lo quería ver, que era en Caracas. Días atrás, cuando Jorge Rodríguez anunció las caravanas, marchas que ellos iban a tener el día de hoy en Caracas, aseguró que contarían con 20,000 motorizados
en apoyo al chavismo. ¿Dónde están las 20.000 motos? Y ahora vamos a lo tercero y la risa. Y es que entonces, eso que nos se vio en las redes sociales que ocurrió en Caracas, lo vimos a nivel nacional. Muchas personas, muchos hombres en moto que estaban en la caravana chavista porque les pagaron, como declaró alguien en las redes sociales, porque le dieron ticket para gasolina a otro, se salieron de la caravana chavista, agarraron la plata, agarraron la gasolina y luego se sumaron a las caravanas opositoras. Esto ocurrió a nivel nacional. Lo que vimos en Caracas solamente es un reflejo de un fenómeno que fue constante. Tercer elemento, también fue constante. El día antenoche alerté en Twitter sobre los posibles choques que podían darse entre bloques, porque definitivamente el cuerpo social opositor cambió. Y sobre eso hice una introducción en la edición aniversaria de nuestra revista Axones, contenido exclusivo, en el editorial La Encrucijada de la Libertad. Te invito a suscribirte en patreon.com/Julio Coco, o para recibirlo vía correo electrónico y pagarlo en bolívares escribiendo a contacto@juliococo.com. Allí señalaba que esta nueva oposición tiene algunos fenómenos tremendamente interesantes y este fenómeno de las motos es la cúspide. Señalé entonces yo en la red social X que había que actuar con sensatez, que se evitaran las confrontaciones, que iba a haber provocaciones. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que en efecto la nueva base social opositora fue bastante consciente y del otro bando lo que fue bien recibida esta actitud de sensatez, de lucha consciente, de ánimos bien entendidos, y resultó que incluso María Corina en Caracas saludó a los motorizados chavistas y estos la saludaron como un perrito de taxi, con lo cual se confirma hoy que María Corina es líder de un buen sector del chavismo. Y esto tiene que tener a la gente en Miraflores consternada, porque ya imagínese usted el que es chavista puro, de corazón, que cree y que apoya a Maduro y que estuvo en sus marchas, que estuvo en sus concentraciones, que también tomó su moto y participó, ya se está dando cuenta que todo lo que le dicen los aparatos de propaganda del chavismo no es cierto. Hay una realidad social que ya hoy se hizo innegable y se hizo innegable. Ahora voy a la ciudad de Caracas. Porque en la ciudad de Caracas finalmente se expresó. Conozco dirigentes, conozco analistas, conozco periodistas que tenían una incertidumbre sobre si Caracas iba a responder o no. Y ya en el último mes, en los últimos 40 días, yo a todos les dije en nuestras conversaciones en privado: ustedes están equivocados, lo que pasa es que ustedes están desconectados de Venezuela y ustedes no saben lo que es Caracas. ¿Y qué fue lo que pasó? Ciertamente, un jueves, al final de la tarde, en invierno, previo a un casi puente, y de paso con todo lo que va a ocurrir mañana a nivel deportivo y con lo que está pasando con la selección de fútbol de Venezuela en la Copa América. El volumen de gente que comenzó a manifestarse en Caracas a partir del mediodía y que fue subiendo, y donde incluso a las 11:20 de la noche del 4 de julio de 2024 todavía había gente en las calles, motos y de todo. Ajá, y no era que Caracas no iba a responder. El asunto, mi querido suscriptor, mi querida suscriptora, es que Caracas respondió la Caracas del centro y del oeste. Respondieron esos hombres, respondió esa gente en moto, y todos los que participaron hoy en caravanas, en marchas y en concentraciones, vimos exactamente lo mismo. Mucha gente nueva, incluso jóvenes. Y los que tenemos 22, 25 años marchando como el chavismo, contra el chavismo, hoy todos sentimos algo distinto. En mi caso especial, muchísimo agrado. Y aquel que no le dé agrado el fenómeno social en curso en la recta final hacia las elecciones del año del 28 de julio de 2024, le digo, revísese. Porque precisamente esta unidad social que se está construyendo
es la que construye los pactos sociales, es la que construye los pactos de convivencia, es la que construye gobernabilidad y es la que construye las soluciones. Y en ese aspecto hay que recalcar algo que yo creo que es unificador y es un sentimiento, y es ese video donde María Corina Machado le detienen el camión, un camión que le fue regalado, que es de ella, está a su nombre, y la policía no lo quiere dejar pasar, porque supuestamente el camión no está a nombre del chofer, como que si en la ley de tránsito no queda claro que tú puedes manejar un carro prestado. Se bajó y le dijo: ese carro es mío y yo soy la autoridad. Y le repitió: yo soy la autoridad. La actitud de estos policías, que evidentemente cumpliendo órdenes, pero que no excusa su abuso de poder y su violación de derechos fundamentales con estos ataques hacia cualquier venezolano y hacia María Corina, oye, hay que verlo como lo que es. Y es que a todos un policía nos ha cometido un acto de injusticia. Y hoy, la líder de Venezuela agarró y le dio una demostración de poder, de autoridad y de civilidad a los que siempre se han aprovechado de nosotros. Entonces, dije yo en X, porque entonces las cuentas bot chavistas y sus palangristas están denunciando ese video de María Corina, y lo que no saben es que está generando un sentimiento total de simpatía aún mayor sobre María Corina, porque se los mostró, vale, se los pasó por la cara. Y si eso lo sumamos con cuando le pararon el carro viniendo de los Andes y ella le dijo a los policías allí que les iba a lanzar el pueblo, yo creo que nos estamos dando, hay señales ya claras de que María Corina Machado como líder y como persona ya no es la que conocimos, está en un nuevo estadio del liderazgo, está en un nuevo estadio de la lucha, que en mi opinión es bastante riesgoso, pero que termina siendo tremendo positivo. Negarlo no tiene sentido. Y todo esto de cara a esta recta final hacia el 28 de julio, donde, como lo he dicho y lo repito hoy, seguiremos viendo día tras día hasta llegar al momento donde veamos la peor cara de la élite chavista, estas prácticas moralizantes de María Corina y de Edmundo, porque Edmundo también tuvo un escarceo donde lo hizo correctamente, y quiero felicitar su discurso en el spot publicitario que liberaron en las redes sociales el día de hoy. Un discurso sensato, centrado, sin gritos, normal, como debe ser. Estamos muy mal acostumbrados a las cosas mal hechas, que cuando vemos algo bien hecho nos resulta medio extraño. Y entonces la recta final arranca más o menos como lo necesitábamos, que no es lo mismo que lo que queríamos. Y quiero hacer una salvedad con esto. Una cosa es lo que nosotros queremos que ocurra, una cosa es lo que nosotros queremos que el liderazgo haga, y otra cosa es lo que nosotros necesitamos que ocurra y lo que nosotros necesitamos que el liderazgo haga. Yo creo que hay que deponer un poco algunas actitudes de crítica total a todo, no porque no haya aspectos que criticar, no porque este proceso y el liderazgo se esté conduciendo de manera perfecta e infalible, para nada. Pero lo que tuvimos hoy en este inicio, en esta recta final, ya entendimos que hay un sentimiento social compartido y de mayoría absoluta hacia un rumbo que es pacífico y que va a depositarse en las máquinas electorales el día 28 de julio. Creo que no podemos perder el foco y quiero repetir algunas alertas. Ahora sí, de viva voz, ya no por texto. No podemos caer en provocaciones. Motivos para protestar en Venezuela sobran, desde la luz, el agua, el gas. Vivir en Venezuela es un problema y todos lo sabemos. Por algo queremos cambiar de gobierno, de sistema político. Por algo, ¿no? Pero este no es el momento de hacer absolutamente nada que justifique, que sirva para nutrir la narrativa de que este movimiento que se está gestando en Venezuela y que se va a expresar en un tsunami de votos, no puede quedar duda de que estamos en la ruta electoral de forma pacífica.
No puede quedar duda. Hay que evitar todo tipo de confrontaciones, hay que evitar todo tipo de desorden. Tenemos que comportarnos como lo que queremos ser. Y eso es fundamental en este momento y sobre todo cuando ya faltan solamente 3 semanas para las elecciones. Quiero concluir con algún par de reflexiones que me parecen fundamentales y repito, yo todo esto lo comenté, lo expliqué, mucha gente se molestó y el que se moleste porque lo repito hoy, le repito, puede darle dislike a este video y puede insultarme en paz en los comentarios y en las redes sociales. Pero hay un hecho. En Venezuela en este momento no hay una polarización política paritaria. No la hay. Hay una mayoría absoluta del lado de María Corina Machado y el candidato Edmundo González, una minoría de parte de la élite chavista y otra minoría que no quiere o que no sabe qué hacer. Y estas dos sumadas no superan al sector que está hoy bajo el liderazgo de María Corina Machado y que vamos a votar por Edmundo González Urrutia el 28 de julio. Visto de esta manera, repito lo que dije la otra vez, aquí no hay que estarse peleando ni con los radicales ni con los chavistas. Primero porque aquí estamos viendo a un buen sector del chavismo que ya está de este lado y creo que pueden seguirse sumando. Y de los otros, que si tiranía no sale con votos y todo esto, bueno, yo tampoco me voy a pelear con ellos, no se desgaste con ellos. Lo que sí sé es que algunos de ellos estuvieron hoy en las caravanas, en las marchas, estuvieron, me consta, y es posible que ya hayan cambiado de opinión. Peleando nadie va a convencer a nadie. Son los hechos, son las actitudes, en la disposición lo que va a hacer que esta mayoría siga creciendo y sí tenemos potencial de crecimiento. En cambio, Maduro, como candidato, como líder, como jefe, como autoritario, ya llegó a su tope. No puede crecer absolutamente nada más, haga lo que haga. Por eso lo único que puede hacer es dividirnos, lo único que puede hacer es perseguirnos, lo único que puede hacer es apretarnos, es apresarnos. Y me despido con esto. Esta no es una campaña electoral de felicidad y hablé con mucha gente que llora. Esta no es una campaña electoral urbana de las grandes fotos. Ayer vimos cosas interesantes. Pueblitos donde hubo eventos opositores. Casi todos autogestionados, sacados con las uñas. Eso nunca se había visto. Eso nunca se había visto. Hay que reconocerlo. Y hay unos idiotas intentando comparar este proceso con el proceso de Capriles en 2013 y como que no comprenden que Venezuela cambió, que hay una nueva generación, que hay diáspora, que hay más miedo, que hay más incertidumbre. La campaña de Capriles tuvo plata, esto no tiene dinero. Hay un conjunto de diferencias y a pesar de estas diferencias, este movimiento que se está gestando y que se va a expresar electoralmente el 28 de julio, está acumulando logros y fuerza social como nunca antes. Y cierro con esto. La actitud y discurso de María Corina Machado hoy tiene un calado emocional y un calado en el ideario venezolano. Y esto se lo digo yo que tengo años en campañas políticas y viendo de todo. Y bueno, la mayoría de las veces derrotado porque siempre he estado contra Chávez, incluso antes de que fuese presidente. Pues sí, ya María Corina superó los logros y capacidades sociales del liderazgo de Hugo Chávez sin dinero, sin oferta engañosa y algo fundamental, ofreciendo trabajo, ofreciendo soluciones. Así que vamos a dejar las peleas. Hay que estar pendiente, como lo dije, que hay un poco de gente en Twitter que se la da de ultraderecha. La mayoría son anónimos. Mentira, eso es el chavismo intentando generar algo que dentro de Venezuela es minoritario. No digo que no haya venezolanos en el extranjero pensando esas cosas. Es su derecho, es su problema, no es el mío. E igual esa gente ya nos abandonó. Yo no los tomo en cuenta. Pero en Venezuela son microminorías.
No esté creyendo en esas hordas de Twitter que lo atacan, porque eso no es un reflejo de la realidad. Mucho te agradezco, marques like a este video, lo comentes y por favor, compártelo en tus chats, redes sociales, en Facebook, en Twitter, y que todo el mundo sepa cómo inició la entrada a la recta final a las elecciones venezolanas 2024. Te habló Julio Jiménez Hedler en X, en YouTube y en Patreon @JulioCoco, en Instagram @julio.coco. Sígueme en todas. Muchísimas gracias.